Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Dios me le bendiga, hermanos. Con este hermoso cántico les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio de viernes. Espero que todos estén bien y que pues se puedan gozar en esta noche con el culto que se ha preparado, con la palabra de Dios, que es importante para cada uno de ustedes, hermanitos. Que mi Dios Todopoderoso les siga bendiciendo y a continuación el culto. Bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado. Señor, te pido por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, que los proteja, que los ayudes a enfrentar a esta pandemia. Señor, te pido que ayudes a nuestros seres que están enfermos, que se encuentran en el hospital. Señor, ayúdalos, cúralos. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia, Misión, Visión, Discipulado, le invita a participar en su programación semanal, la cual compartimos a continuación. Cada 15 días, los martes, reunión de varones, tiempo de compañerismo y preparación para el ejercicio del sacerdocio que nos ha comisionado nuestro Señor. Los días miércoles, culto en hogares, un buen tiempo para reunir a todos en casa para alabar, escuchar y compartir la palabra de Dios. Los días jueves, reunión de saetas para cuidar del crecimiento espiritual de nuestros muchachos. Los días viernes, culto al Señor, todos reunidos para conocer la porción que Dios tiene para la iglesia en su palabra en este bendecido servicio. Todos estos programas a partir de las 7:30 de la noche de manera virtual. El día sábado, a partir de la 1:30 de la tarde, Campamento de Judá, con énfasis en varones jóvenes, señoritas y adolescentes de manera virtual, con estudios en la Biblia para cada edad. A partir de las 5 de la tarde, Escuela de Obreros, en donde se brinda capacitación en herramientas de interpretación y preparación de mensajes bíblicos. El día domingo, a partir de las 10 de la mañana, Escuela Dominical, con clases para adultos varones, damas, jóvenes y señoritas. Y a partir de las 11, el culto dominical, en donde la iglesia se une de manera virtual para alabar y escudriñar las verdades bíblicas a través de la predicación de su palabra. Para participar de estos eventos, le agradecemos estar pendientes de las rutas o denominados links que se comparten en las diversas redes sociales de la iglesia. No se lo pierda. Ahora puede recibir en su celular o suscribiéndose al canal de YouTube de la Iglesia Misión, Visión, Discipulado, los devocionales para las parejas casadas titulado Matrimonio con Amor, y para toda la congregación, Cada Día con el Señor. Les invitamos a identificarse, integrarse y aportar en cada uno de los programas que son preparados para la edificación del pueblo del Señor y la gloria de su nombre. Dios les continúe bendiciendo. Será alabar algo, cantemos, hermanos. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir.
Iglesia Misión Visión Discipulado te invita a participar de todas sus actividades virtuales que se realizarán de la siguiente manera. De lunes a viernes, todos los hermanos tenemos nuestro desayuno espiritual, abriendo nuestro canal de YouTube para crecer espiritualmente y tener la porción de Dios para el día, por medio del devocional Cada Día con el Señor. Los esposos y esposas, mamás y papás, tienen una cita todos los días en el canal de YouTube para participar del devocional para matrimonios con amor. Los domingos, inicia la semana con el pie derecho, en comunión con Dios, a las 10 de la mañana a través de YouTube, en el culto Señor Congregacional, donde rendiremos toda honra a Dios. Todos los domingos desde las 9 de la mañana tenemos la escuela dominical para chicos desde 6 a 12 años. Adicionalmente, para la escuela dominical a las 10 de la mañana, para jóvenes mayores de 13 años, para damas y para varones. Los martes, cada 15 días, varones y papitos se reúnen a las 7:30 de la noche, utilizando la plataforma de Google Meet para la reunión de varones y los estudios de las cualidades de siervo de Dios. Los miércoles, a las 7:30 p.m., juntos en familia, participamos en la casa culto y disfrutemos de las alabanzas, oraciones y enseñanzas bíblicas, todo por medio de YouTube. Los jueves, el pastor comparte para toda la congregación una lección nueva del discipulado y se reúne a las 7 p.m. con los saetas y todos aquellos que desean ser edificados. Los viernes, juntos como congregación y hermanos, con el mismo sentir y amor a nuestro Señor Jesús, nos reuniremos a rendirle honra a Dios por medio del culto congregacional a las 7:30 de la noche. Los sábados, estás invitado a las 2 de la tarde al campamento de Judá, donde los niños de 6 a 12 años nos reuniremos por medio de YouTube a cantar y tener manualidades y conocer todo lo que Jesús nos desea compartir. Los jóvenes tienen su reunión de saeta y consejería juvenil a las 4:30 de la tarde. A las 5:30 p.m. tenemos la Escuela de Obreros, nuestro instituto bíblico para prepararnos en ser obreros aprobados delante de Dios. En este tercer trimestre estamos estudiando el principio bíblico del discipulado. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. La Iglesia Misión Visión Discipulado, desde el inicio del estado de emergencia impuesto debido a la pandemia provocada por el COVID-19, ha mantenido activo el ministerio Buen Samaritano, proveyendo bonos de apoyo para compras y bolsas de alimentos a hermanos con necesidades apremiantes. Deseamos mantener y ampliar el radio de acción de esta iniciativa y por eso hacemos de su conocimiento que las ofrendas que usted deposita por banca en línea a la cuenta de nuestra iglesia son el soporte de este ministerio de apoyo. Le invitamos a participar con alegría y deseamos que la gracia, la paz y la confianza en el Señor gobiernen nuestros corazones. Dios les bendiga. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Participemos del privilegio que tenemos los coherederos con Cristo en el sostenimiento del ministerio y particularmente durante este tiempo que podemos tener la oportunidad de compartir con nuestros hermanos que están necesitados por la circunstancia que nos ocupa. Pueden hacer sus ofrendas por banca en línea o por ventanilla en Banco General a la cuenta corriente 0368 0111 27 341 a nombre de Nicolás Donadío. Que Dios les continúe bendiciendo. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica para el día de hoy y se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios les bendiga.
Hola, muy buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Gracias damos al Señor por permitirnos reunirnos por esta plataforma una noche más. Dios le bendiga a usted, a su familia. Espero que se encuentre muy bien. Acompáñenme y oremos, hermano. Amado Padre, Señor, gracias damos, mi Dios, por este tiempo. Gracias por cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, que nos acompañan esta noche, Señor. Oramos y pedimos, Señor, también por la vida de los hermanos que no han podido reunirse por este medio, por esta plataforma, Señor, a este mensaje, y le rogamos que usted apresure sus pasos. Damos gracias, mi Dios, yo muy personalmente, Padre, por el privilegio y el honor que usted me permite dirigirme a su iglesia, Señor, porque es suya. Padre, le pido que no permita que de mi boca, Señor, salga nada corrupto, nada que no sea su palabra íntegra y perfecta, Señor. Que usted me guíe en cada cosa que yo vaya a decir en esta noche, Señor. Que sea agradable, Señor, en olor fragante a usted, mi Dios. Y que sea acepto para usted y de edificación para mis hermanos, Señor. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro también en acción de gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que han atravesado esta prueba del COVID, Señor, y se encuentran mejor de salud en este momento, Señor. Damos gracias porque usted ha oído nuestras oraciones y nuestras peticiones, Señor. Sabemos que oramos, Padre, y pedimos lo que en nuestro corazón está, que sea conforme también a su voluntad, mi Dios, siempre. Es nuestro deseo que los hermanos que están padeciendo algún tipo de quebranto de salud se recuperen, Señor. Pero sabemos que pedimos, pero siempre oramos que su voluntad se haga, Señor. Como bien dice la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, siempre, Padre. Es nuestra petición de que también los hermanos que están padeciendo algún otro tipo de quebranto de salud, muy en especial a nuestro pastor Héctor Polo, sea recuperado, Señor. Es nuestra petición, pero que se haga su voluntad. También oramos por la hermana Inés, la hermana Abigail, por la hermana Eder, por la hermana Jacqueline Pola, por cualquier otro hermano que esté padeciendo quebranto de salud en este momento, Señor, para que usted tenga misericordia y gracia con él y se pueda recuperar pronto. Damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos cada uno de estos días por esta plataforma. Y oramos, Señor, para que se exalte y se glorifique su nombre en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, gracias al Señor estamos aquí un viernes más. Durante esta noche vamos a estar tocando el tema de victorioso en un conflicto bélico constante. Victorioso en un conflicto bélico constante. Y nuestro pasaje de estudio se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y qué tendrá? Usted dirá, ¿qué tiene que ver el pasaje con el tema del pasaje? Y usted dirá, victorioso en un conflicto bélico constante. Sí, hermano, claro que sí tiene que ver porque usted y yo estamos constantemente en una guerra espiritual contra el pecado. Entonces, dice el Señor en su palabra que ninguna tentación que a usted o a mí nos pueda atacar no es que no sea humana, todas son humanas. Pero y fiel es nuestro Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, usted está resistiendo contra el pecado, usted está batallando directamente contra el pecado, y este conflicto, que es un conflicto bélico que se da dentro de usted cada día, es constante. Mientras que usted viva en esta carne, va a ser constante y va a ser diario. Así que es un conflicto bélico constante. Pero, ¿cómo que ser victorioso? Pues usted, para ser victorioso, primeramente tiene que estar en un conflicto o tiene que estar en alguna competencia, guerra o enfrentamiento, la cual va a ganar
o se va a ver si usted es ganador, vencedor o perdedor en el tiempo, conforme a los acontecimientos o los hechos de ese confrontamiento o esa guerra o ese enfrentamiento. El apóstol Pablo lo define de una manera bien clave, lo que es el enfrentamiento que usted como yo estamos llevando o cargamos a diario. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 7, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Acompáñenme a Romanos 7, 22 y 25. Y dice la palabra del Señor así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo en ese versículo, en el versículo 22, está hablando de un grupo, y míralo así, de un grupo en esta guerra. El hombre interior es usted mismo, espiritualmente hablando. Pero veo otra ley en mis miembros. Esa es la naturaleza pecaminosa. Fíjese en esto: que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una guerra, un conflicto que se está dando constantemente dentro de usted. Dice el apóstol en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí viene la salida de la que habla el versículo 13 de 1 Corintios 10. Sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Mire quién. Miserable, volvamos a Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Aquí viene la salida. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es una guerra constante que tanto usted como yo estamos librando. Entonces fíjese en esto: para ser victorioso debe existir primero una competencia, una guerra, un enfrentamiento. Esa guerra se está dando diariamente en cada lugar donde exista un cristiano, porque está peleando el nuevo hombre con el antiguo hombre. Entonces, estudiándolo, buscaba la similitud o un ejemplo clave que pudiera asimilar lo que es la guerra o el enfrentamiento que usted tiene. Y noté una similitud muy grande entre lo que es la Segunda Guerra Mundial y lo que es el enfrentamiento o lo que es la guerra espiritual que usted y yo llevamos a diario. Y fíjese en esto: ¿por qué utilizo la Segunda Guerra Mundial como el ejemplo o como ese caso de ejemplarizar esa guerra que usted y yo tenemos a diario? Pues por la similitud respecto a la guerra espiritual que usted y yo enfrentamos, de la cual, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, somos victoriosos. Porque ni usted ni yo somos victoriosos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio intelecto o entendimiento, sino gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a la misericordia y gracias de Dios por medio de Él. Entonces, fíjese las similitudes que existen entre la guerra espiritual que usted enfrenta a diario y la Segunda Guerra Mundial, que fue un acontecimiento que se dio entre los años 1936 y aproximadamente 1943-45. Fíjense en esto: la Segunda Guerra Mundial. En los dos casos existe un ganador indiscutible. Para efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues los aliados fue el ganador indiscutible. Todas las naciones que formaban parte de este grupo, entre las cuales se encontraban Inglaterra, se encontraba Italia desde 1943 hasta 1945, después de que se derroca a lo que era el líder militar de Italia, que era Mussolini. Se encontraba también Rusia, Estados Unidos, como ya lo dije, China. Entonces todas estas naciones formaban parte de los aliados. En la guerra espiritual que usted y yo libramos, ya también existe un ganador indiscutible, y es nuestro Señor Jesucristo. Y Él venció fue levantado en un madero y crucificado por sus pecados y los míos. El territorio en donde se llevan estas guerras sigue siendo exactamente el mismo. El territorio en donde se llevó a cabo la guerra mundial fue en todo el mundo. Cada parte del mundo fue afectada por la Segunda Guerra Mundial. El territorio en el cual se libra la guerra espiritual es todo el mundo también, porque en donde existe un cristiano está batallando esa guerra espiritual que existe.
en los dos ejemplos existen enemigos bélicos de batalla. Y vamos a ver la evidencia bíblica respecto a cuáles son esos enemigos bélicos que existen en el área espiritual o en la guerra espiritual, y cuáles son los enemigos bélicos que existieron en la Segunda Guerra Mundial, para efectos de los enemigos de los aliados, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pues se encontró, como ya les dije, Italia en un periodo desde antes de 1943, se encontraba Japón y la Alemania nazi. Entonces, ¿cuáles son los enemigos bélicos de esta guerra espiritual del cristiano? Pues el número uno es el mundo, la carne y el diablo, hermano. Y la evidencia bíblica de esto se encuentra en estos tres pasajes que vamos a ver. Mire, acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 4. Sí, Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con quién? Con el mundo, dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, fíjese, ese primer enemigo bélico suyo en esa guerra espiritual es el mundo. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. La carne, o esa concupiscencia propia, dice Gálatas 5:17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, usted no solamente tiene el mundo, todo lo que a su alrededor, toda la tendencia que a su alrededor se da, sino que internamente también esta carne en la cual usted está también es pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa se pelea. Era de lo que hablaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 del 22 al 25. Pelea, tiene un conflicto constante contra su naturaleza espiritual que ahora ha adquirido luego de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el tercero es el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 lo deja muy claro cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, usted tiene estos tres enemigos bélicos, como para efectos de la Segunda Guerra Mundial. Tenía el grupo de los aliados enemigos bélicos, también usted y yo también tenemos. Y fíjese que qué coincidencia que son tres para efectos de nuestra lucha espiritual, y eran tres también para efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ese tipo de similitudes, hice una analogía respecto de la guerra. Pero como puede ver usted, son tres enemigos bélicos en este conflicto. ¿Cuál es el objetivo de estos tres grupos armados? ¿Cuál es el objetivo del diablo, de la carne y del mundo? Simple: hacer que usted peque, hermano. Hacer que usted caiga y golazo, peque. Ese es el objetivo de cada uno de estos grupos armados. Pero en Cristo nosotros tenemos municiones para combatir a este grupo armado. Cada uno de los tres. Y fíjese, al mundo, Romanos, lo que nos dice la palabra del Señor acerca de cómo combatir el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acompáñenme a Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a su alrededor, a su entorno, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, usted, por medio de la palabra de Dios, por medio del estudio y el entendimiento en lo que la palabra le dice que usted debe hacer y cómo debe de comportarse, usted automáticamente bloquea cualquier ataque de ese primer enemigo del mundo. La carne, el segundo enemigo. Mire la manera en que Gálatas 5:16, sí, un versículo antes, ataca o contrarresta cualquier ataque de ese enemigo, de la carne. Dice: pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sabemos y entendemos que ser llenos del espíritu es que la palabra de Dios abunde, more en abundancia en nosotros. Así que teniendo en abundancia la palabra de Dios en nosotros, nosotros vamos a andar en el espíritu, vamos a ser llenos del espíritu.
y no vamos a satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Y el diablo, el tercer enemigo armado, Santiago 4:7 nos da las instrucciones de cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermanos, somos victoriosos antes de la batalla. Somos victoriosos antes de la batalla. Porque, hermano, ¿quién es mayor que Satanás? Dice, mayor es el que está en nosotros, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en usted y el que está en mí, que ha venido a morar a nosotros después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, ¿quién viene en el creyente? ¿Quién vive en el creyente? ¿Quién está dentro del creyente? Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dentro de usted como dentro de mí mora nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, usted ya tiene a Dios dentro de usted. En la medida que usted en oración y en la medida que usted en estudio bíblico, en meditación de la palabra, crezca, usted va a poder batallar directamente contra cualquiera de estos tres enemigos. Entonces, por medio, dice la palabra en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, hermano? De esa manera usted puede resistir a la carne. El tercer punto, para atacar al enemigo, como lo veíamos en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá a nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos que ya somos victoriosos? ¿Cómo hemos vencido antes de la batalla, hermano? Dice, ¿quién nos da la victoria a nosotros? Usted es victorioso como lo veíamos hace unos minutos. Usted es victorioso por su propia fuerza, por su propio conocimiento. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es quien está en el creyente. Él nos dará la salida para que podamos soportar. ¿Dónde se encuentra la salida? En su palabra. Dios es el que está en el creyente, hermano. Entonces, si el Señor es el que está en el creyente, Él mismo es el que le da la salida. Como dice nuestro pasaje bíblico de estudio, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hemos visto que tenemos tres enemigos y esos tres enemigos están batallando constantemente para que usted caiga, para que usted peque. Pero a la vez que usted tiene tres enemigos que están descritos en la Biblia como el mundo, la carne y el diablo, Satanás, también tiene la salida para confrontar, para batallar contra esos tres enemigos, contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Entonces, el mismo Señor no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que Él mismo también juntamente nos dará la salida de esa tentación para que podamos soportar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? Y fíjese dónde está, cómo se evidencia esto en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La misma palabra de Dios es quien, en donde usted encuentra la salida del pecado. Dice, ¿dónde se encuentra la salida? En su palabra. Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 41, para ver más evidencia bíblica al respecto. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué sucede si su enemigo gana uno de los enfrentamientos? Recuerde que usted está en una batalla bélica y en una guerra constante. Y dentro de esa guerra puede que su enemigo aproveche y adelante uno de sus frentes y le gane una contienda. Que usted pierda un enfrentamiento. Para efecto de que suceda espiritualmente y usted peque y caiga en el pecado, también el Señor le dice qué debe hacer. De qué manera debe retomar, armar de nuevo su batallón
y ir al frente de la guerra nuevamente. Y eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Enseñanza, hermano. En la tarde de ayer yo me reuní con una persona, y esa persona me dijo algo muy clave respecto al comportamiento del cristiano. Es creyente la persona con la que hablaba, y él me decía: Junior, nosotros debemos ser radicales, como cristianos debemos ser radicales. Usted y yo, hermano, debemos ser radicales. No, hermano, pero caemos en el legalismo, No, hermano, usted debe ser radical con el pecado. Usted no puede dar concesiones. El apóstol Pablo dice: huid del pecado. Usted usted no negocia como a veces hemos visto en las películas en que Estados Unidos está en un frente de un ataque contra el terrorismo. Usted no negocia con terroristas, usted no negocia con el pecado. Huiga del pecado. Aléjese lo más posible que pueda de él. Es la manera de que usted pueda mantenerse santo y limpio para el Señor. Medite en la palabra y en oración. Medite en la palabra del Señor y centre su vida en una vida de oración. Y es la manera en la cual usted puede resistir cualquiera de los ataques de cualquiera de estos tres enemigos. Nosotros como cristianos estamos llamados a tener una vida de meditación en la palabra del Señor y también de oración. Y respecto al pecado, es necesario que seamos radicales ante cualquier situación. Espero, hermano, que este mensaje haya sido de edificación para usted. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Firmes soldados de la cruz, al
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanitos, me alegro que hayan podido conectarse, se hayan podido edificar con este culto tan maravilloso. Nos gozamos bastante, ¿verdad? Espero que nos podamos ver el día domingo, el culto dominical también. Recordemos que tenemos campamento de Judá el día de mañana a las 2 p.m. por esta misma vía. Y espero que esta noche todos puedan tener un descanso reparador y que Dios me los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanitos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de poder, Señor oh Dios, compartir a través de los medios virtuales tu palabra, de poder estar, Señor, congregándonos, Señor oh Dios, y de poder aprender cada día más de ti. Te agradecemos, Señor oh Dios Padre, por esta hermosa bendición, Señor, y por esta palabra que hemos recibido para nuestra edificación. Ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén.